De Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él viven. Amén. Bendita la gracia de Dios. Amén. Hoy les quiero hablar a la medida de mis fuerzas y de mi conocimiento del amor del Señor. Es verdad, hermanos, lo confieso aquí, en otro sitio no lo diría. Tenía una palabra ya cuando iba a predicar anteriormente, hecha, rehecha, con mucho trabajo, porque a mí me cuesta mucho, pero en el último momento o en los últimos días el Señor me lo ha cambiado, y yo pensaba esta tarde y decía, para hablar de Moisés, aunque es bueno y lo que Dios hizo con él, vamos a hablar mejor del amor de Dios. Amén. Bendita la gracia de Dios, y en esa creencia voy a predicar en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Amén. Miren, hermanos, el amor de Dios es una cosa que ni los ángeles ni los demonios llegaron a calcular. No pudieron comprender cuán grande fue el amor de Dios. Y es lo que en esta tarde yo quisiera comentar un poco, hasta dónde llegó el amor de nuestro Dios. Miren, hermanos, acabamos de leer que por Él existe todo. Él es la cabeza de todo. Es la imagen de Dios en esta tierra. Por Él se ha hecho todo y por Él vive todo. Y en esa creencia, hermanos, que Dios es el Dios santo, sublime y poderoso, hoy vamos a hablar de Él, de su amor, de lo que Él quiere para nosotros. Bendita la gracia de Dios. ¿Saben? Dice la Biblia que por Él estamos todos viviendo. En Juan 15:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene nada. Porque por Él existe todo. Porque permanecer en Él es la vida. Porque el estar en Él es algo grande, algo poderoso, algo que nos libra de la muerte, que nos libra de pecado, y en Él, si estamos en Él, en la iglesia, en cada uno de nosotros, hay vida de Dios, que bendita la gracia de Dios. Amén. Eso está seguro, hermanos. El estar en Él es tener vida. Fuera de Él no hay vida. Ahora, hermanos, miren. En 1 de Pedro 3:9 dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros y para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Partiendo de esta base, hermanos, de que en Él está la vida, y partiendo de que la vida es permanecer en Él y estar en Él, y que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, Dios en todo tiempo ha querido demostrar su amor con el hombre, demostrar su gracia, su misericordia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro, está detallado la manifestación de Dios para con el hombre. Bendita la gracia de Dios. Amén. Por eso es, hermanos, que si hay algo que él odia, que él detesta, si hay algo que Él no quiere verlo, que no quiere, no lo aguanta, es aquello que nos aparta de Él, aquello que nos busca la ruina, aquello que nos busca la muerte. ¿Y saben lo que es eso, hermanos? El pecado. El pecado es la ruina del hombre. El pecado es la muerte del hombre. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Y al alejarnos de Dios es cuando viene la ruina, es cuando viene la muerte, es cuando viene la esclavitud. Por eso Él no quiere que pequemos, Él quiere que seamos santos, que estemos obedeciendo a su palabra para permanecer en Él
porque en Él hay vida. Amén. Gloria. Y es por eso, hermano, que Él detesta el pecado y no quiere, pero el hombre se ha buscado la ruina desde el principio. El hombre ha querido pecar, el hombre se ha rebelado contra Dios, el hombre se condena a él mismo, porque él quiere pecar, porque él se rebela contra Dios y por lo tanto al pecar se aleja de Dios. Bendita la gracia de Dios. Y es por esto, hermano, que Dios no quiere que peques, porque el que peca se aleja de Dios y el que se aleja de Dios muere. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquellas criaturas tan maravillosas que Dios hizo en el principio, allí en el huerto del Edén, cómo vivían con paz, con tranquilidad, con alegría? ¿Por qué? Porque había comunión con Dios, porque estaban cerca de Dios, porque cada día Dios paseaba con ellos, porque la gloria de Dios estaba con ellos, porque permanecían sin pecado y por eso estaban cerca de la gloria de Dios. Y eso es lo que les hacía vivir, y eso es lo que les hacía tener vida, y eso es lo que les libraba de la muerte, el estar y permanecer en la comunión con Dios. Pero todos ustedes saben, y todos nosotros sabemos, cómo Dios los dejó allí, pero cómo el diablo, engañando al hombre, engañando a la mujer, cómo el diablo fue primero donde aquella mujer y luego donde el hombre, a engañarlos con una sola idea, a introducir el pecado en el mundo, a hacer su obra, de tal forma, no quiero entrar en detalles, ustedes lo conocen bien, cómo pasó toda aquella historia, cómo se sirvió, como decía el hermano Carlos, usando de artimañas, usando de mentiras, usando de embusterías, tratando como si Dios no era el Dios que era el que ellos habían creído. Cómo hizo todo aquello que hizo para que el hombre y la mujer pecaran y por el pecado se alejaron de Dios. De tal forma, hermanos, que al alejarse de Dios vino la muerte y la condenación, no solamente para ellos, sino para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque el pecado les alejó de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado los arrebató de la presencia del Señor. El pecado es malo, el pecado te quita de la gloria de Dios y el pecado trae confusión. Bendito sea Dios. Pero he dicho, aunque estoy hablando del pecado, que les voy a hablar del amor de Dios. Pero ¿saben? Dios no abandonó al hombre. Aunque ellos pecaron, aunque se rebelaron, Dios fue en busca del hombre. Y todos sabemos cuando Dios preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Y no lo preguntaba porque no sabría dónde estaba. Le estaba diciendo, pero ¿dónde te has metido? ¿Qué ha pasado contigo? Te has buscado la ruina, te has dejado llevar, el pecado ha entrado en tu vida y ahora estás ahí temblando, ahora estás con culpabilidad, ahora estás con confusión, ahora hay temor en tu vida, donde antes había inocencia, ahora hay maldad. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Dios, en su amor, no abandonó al hombre. Más bien, cuando fue en busca de él, le dijo, de tu simiente saldrá alguien que pise la cabeza al que ahora te ha engañado. Es verdad que has pecado, pero hay un evangelio de gracia. Yo me involucro el día de mañana, cuando sea el tiempo, cuando venga el tiempo. Dios va a nacer en esta tierra para salvarte, para quitar el pecado y acercarte de nuevo a mí. Bendita la gracia de Dios. Dios no abandonó al hombre. Aunque el hombre abandonó a Dios y se buscó la ruina, pero Dios no abandonó al hombre. Más bien, se involucró en la vida del hombre. Se involucró en todo el problema que había acarreado el hombre. Por eso, hermanos, desde el principio de la vida, como les he dicho, estamos hablando del amor de Dios.
Cómo Dios no abandona al hombre, aunque peque, aunque se aleje de Dios, aunque se busque su propia ruina. Pero Dios en todo momento quiere que nos arrepintamos, quiere que le amemos a Él, quiere que estemos con Él, quiere que estemos en comunión con Él, porque eso trae vida. Bendita la gracia de Dios. No hay otra forma de tener vida. La vida es permanecer y estar en Él. Bendita la gracia de Dios. Miren, el plan satánico hizo su función. La obra demoníaca que Dios hizo que el diablo hizo, en el huerto del Edén, hizo su función. Aquella obra tan maléfica que buscó la ruina al hombre, que hizo pecar al hombre, toda esa obra que el diablo con sus artimañas y con sus engaños hizo, aquella obra es la que introdujo el pecado en el hombre, en el mundo. Por eso el hombre es un hombre caído, por la obra demoníaca, por lo que él hizo. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 5:8, para eso ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Bendita la gracia de Dios. Es para eso que vino Él. Esa obra satánica, por amor, porque Él nos quiere, porque no quiere la ruina del hombre, porque no quiere que el hombre se vaya al infierno, porque no quiere que el hombre se condene, porque no quiere que el hombre sea esclavo del pecado. Dios se ha involucrado en el hombre y nos da vida, y Él vino en su tiempo a deshacer toda la obra que el diablo hizo en el Edén. Bendita la gracia de Dios. Estamos hablando del amor de Dios para con sus hijos. Estamos hablando de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Miren, hermanos, por hacer un análisis un poquitín así, para que entiendan o entendamos algunos, los demás, o lo recuerde para algunos, cómo se manifestaba Dios, cómo buscaba siempre en el principio y por todos los libros de la Biblia salvar al hombre. De tal forma, el otro día nuestro hermano Ezequiel dijo que en Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Ya es que se pasaron, pero allí había medios suficientes, había información, estaba Lot que se mantenía íntegro, estaban los ángeles cuando fueron. Si hubiese alguno, Dios los hubiese perdonado, pero es que no había nadie, todos querían hacer el mal. Dios en su paciencia quiso hacer el bien, pero la destrucción de Sodoma y Gomorra es porque el hombre no quiso arrepentirse y pedir perdón a Dios. Pero Dios sí que quería hacer el bien. Miren, hermanos, cuando aquellos esclavos hebreos estaban en Egipto, Dios tuvo compasión. Dios quería salvar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque se mostró con prodigios, se mostró con señales, les estaba diciendo con todo aquello: yo soy el único Dios verdadero, los dioses que tenéis no sirven, estáis haciendo pecado, la maldad está en todo vuestro corazón, pero a través de todo lo que Él hizo, de todas las maravillas, de todos los prodigios, para rescatar a su pueblo, estaba manifestando Dios su amor para con Egipto, para que dijeren: tú eres Dios, y solamente tú. Pero ellos no quisieron, su corazón fue duro y Dios tuvo que castigar al pueblo de Egipto. Y seguimos, hermanos. Hay una palabra que cuando he estudiado la palabra me ha gustado mucho. En Génesis 15:16 estamos hablando del amor de Dios, cómo busca que las personas no pequen, porque el pecar es la muerte, es alejarte de Dios, y Dios no quiere eso, sino que en su amor Él quiere que todo el hombre, toda la mujer se arrepienta. Mire, en Génesis 15:16 dijo Dios a Abraham, mire qué palabra les dijo: espera, yo te voy a dar un pueblo, yo te voy a dar una nación, yo me voy a manifestar contigo, yo te voy a dar una herencia. Pero le dice, miren qué palabra: espera, la maldad
de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. ¿Qué le estaba diciendo? Todavía los amorreos tienen tiempo, todavía tienen tiempo de arrepentirse. Yo me voy a seguir manifestando, yo voy a seguir manifestando mi poder, mi gloria. Pero espérate, Abraham, todavía los amorreos eran todos que vivían en aquella tierra que tenían que conquistar, que el pueblo hebreo conquistó para él. Y Dios le dijo: Abraham, espérate, que todavía tienen tiempo de salvarse. Todavía no ha subido la maldad. En cambio, hermanos, sabemos la historia. 400 años Dios manifestándose. Todo el tiempo que estuvieron presos en Egipto. Sin en cambio, en Levítico 18:25, hablando de estos amorreos, ya era tanta la maldad, ya es que no quisieron nada con Dios, ya es que no aprovecharon la oportunidad que Dios les estaba diciendo y Dios les estaba dando, que dice: y la tierra fue tan contaminada que vomitó a sus moradores. Quiere decir que tanta fue la maldad de los amorreos, tanto fue la depravación, tanto fue el alejarse de Dios, que la misma tierra echó a los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque había pecado. No buscaron la gloria de Dios. Dios dando oportunidades, Dios en su amor y su misericordia, pero ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios. Bendita la gracia de Dios. Dios manifestando su amor con los amorreos. Miren, llegan a la tierra, saben ustedes la historia, y llegan a la tierra que tienen que conquistar. Y ya no hubo nadie. Acabamos de decir que los amorreos no quisieron, dándoles las oportunidades que Dios les daba, no querían aprovechar la oportunidad del amor de Dios y de la gracia de Dios para con ellos. Llegan allí, pero cuando estudiaba la palabra, no fueron todos. Hubo una mujer que sí, hubo una mujer que aceptó las maravillas que Dios estaba haciendo. Y dice en Josué 2:11, miren qué maravilla. Rahab, ¿se acuerdan de aquella mujer? Rahab dice, ella dice, oyendo esto, lo que he oído, ha desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Ella sí aprovechó, por el oír dice la Biblia que entra la fe, y ella había escuchado. ¿Qué es lo que había escuchado? Las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, como por la noche había una columna de fuego que los alumbraba, como por el día había una nube que los resguardaba, como aquel mar tan inmenso no fue impedimento para que pasaran, como el Jordán se echó para atrás, como no les faltó alimento. Dios se manifestaba con su pueblo. Y ella oyó, ella vio y dijo, este es Dios, solamente Él es Dios, bendita la gracia de Dios. Si todos los demás pueblos, conociendo el carácter de Dios y de lo que les estoy hablando, del amor de Dios, hubiesen hecho lo mismo, Dios hubiese salvado a todos aquellos. Pero no quisieron. El hombre, la mujer, es causante de su propia ruina. Quiere pecar. Dios está que no peques. Dios está diciendo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no quiero que os alejéis de mí. No quiero condenar. Pero el hombre se condena. El hombre peca. El hombre se aleja de Dios. Bendita la gracia de Dios. Pero Dios siempre está ahí, en toda la Biblia, buscando con amor cómo tratar de nuevo y que el hombre venga de nuevo a la presencia de Dios. Amén. Bendita la gracia de Dios.
hermanos. Libro por libro. Si nos vamos a Génesis, hemos visto cómo Dios les anuncia el Evangelio. Si nos vamos a Éxodo, vemos cómo Dios, acabo de decir, cómo tiene paciencia de su pueblo, de los amorreos, de aquella mujer, de todos. Si nos vamos a cualquier libro de la Biblia, si nos vamos a Job, si nos vamos a Jonás, la paciencia, el amor. Jonás es un libro lleno de amor y de misericordia y de gracia. ¿Cómo tiene misericordia? ¿Cómo tiene gracia? No solamente con los ninivitas, sino también con su profeta y también con los marineros, que mueve, y nunca mejor dicho, cielo y tierra para mostrar el amor que tiene Dios para con todas las personas. Bendita la gracia de Dios. Voy con pocas fuerzas, pero quiero acabarlo, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros en todas las épocas del mundo, en todas las naciones, en todo tiempo. Dios quiere que el hombre se salve. Ese es el amor de Dios. Amén. Y saben, hermanos, es tanto lo que Dios ha hecho y hace por amor, para que la gente no peque, para que la gente se salve, para que la gente tenga comunión con Él, para que la gente permanezca en Él. Es tanto que tenemos que ir a Juan 3:16 y decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, hermanos, por amor, lo dio todo, todo. Porque miren, hermanos, aunque me salga un poco del mensaje, si mi hermano Jesús, por ejemplo, tiene un problema muy grave en casa, muy grave, y yo le doy todo lo que tenga, 2.000, 3.000, 10.000, todo lo que tenga, todo mi dinero, se lo doy. Dirán muchos, le está dando mucho, pero no es todo. Si vendo mi casa, el coche, y se lo doy para salvar su problema, no le estoy dando todo, le estoy dando algo, pero eso no es mi todo. Pero si yo pongo en peligro la vida de cualquiera de mis 4 hijos por salvar su problema, entonces sí que le estoy dando todo. Porque todo nuestro no es el dinero, no son las casas, son nuestros hijos. Y Dios, hermanos, lo dio todo. Dio al único hijo que tenía por amor, para salvarte. Bendita la gracia de Dios. Él dio todo lo que tenía por salvarnos, por amor. Bendito sea su nombre. Mire, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que en Él estaba la vida. Y la vida bajó a la tierra, pero los hombres no la quisieron, la despreciaron. Aun con todo y eso, el hombre persistía en pecar. Bajó la luz, bajó la vida, bajó a la tierra. Ya no había que ir donde Él, ahora era Él que venía donde nosotros. Por amor, porque Él nos ama tanto, pero con todo y eso, dice la Biblia, que los hombres no la quisieron. Los hombres querían seguir pecando. Los hombres querían seguir sus propios principios. Bendita la gracia de Dios. Santo Dios. Miren, el diablo, por otro lado, tentando al Maestro, al Señor, diciéndole: si eres hijo de Dios, haz tu obra, dices que eres Dios. ¿Saben por qué se lo estaba diciendo? Miren, hermanos, unas horas antes, o un día antes, ya lo había dicho Dios, desde el cielo, ya lo había dicho: mi hijo eres tú, en el que tengo toda mi complacencia. Aleluya. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo. Ahora, ¿por qué el diablo va a decir si eres hijo de Dios? Pues si ya lo ha dicho Dios. Quería, como siempre, con artimañas, usar las palabras de Dios
¿Para qué? Para que Dios se mostrara como Dios, no como hombre. Porque Él quería que se mostrara en su fortaleza, en su poderío, en su soberanía, en su señorío. Pero Él no vino a eso. No vino, porque si viene a eso, viene a justiciar el pecado del hombre. Pero Él no vino como el Rey soberano. Él vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendita la gracia de Dios. Y por eso, lo que el diablo quería hacer era que ajusticiara al hombre. Pero Dios no vino a justiciar al hombre. Dios vino a quitar el pecado del hombre. Por amor, porque lo quería justificar al hombre. Y ni el diablo, ni ninguna de sus artimañas le impidieron que Él nos amara como Él nos está amando. Bendita la gracia de Dios. Acabo pronto, hermanos, pero es que quiero acabar. Miren, el gran amor que Él tenía no se lo esperaba nadie. Nadie se esperaba el amor que Él tenía para con nosotros. Ninguna inteligencia creada por Dios esperaba esto. Miren, cuando Dios bajó a la tierra, Él bajó y vino y se presentó como cualquier hombre. Empezó como cualquier hombre. Él sufrió. Él era Dios. Él era el soberano. Acabamos de leer que por Él están hechas todas las cosas. Acabamos de leer que por Él subsiste y se mantiene todo de pie. Acabamos de leer que Él es la imagen de Dios invisible. Acabamos de leer que Él es Dios. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Él empezó, hermanos, como cualquier hombre, sufriendo, padeciendo. Le pegaron, le negaron. Y le hicieron con Él, hermanos, todo lo que pudieron hacer y más. Y además de eso, lo asesinaron, lo clavaron en aquella cruz. Todo eso, hermanos, para aquella gente, el demonio y los ángeles, les caía un poco fuerte, porque ellos conocían quién era Dios. Ellos conocían la soberanía de Dios. Ellos conocían el poder de Dios. Ellos conocían la grandeza de Dios. Pero ahora Dios hecho hombre. Ahora Dios muriendo en una cruz. Ahora Dios derramando su sangre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Dios muestre tal amor para con todos nosotros? Bendita la gracia de Dios. Todo eso lo hizo, hermanos, por amor. Y acabo, hermanos, diciendo, miren qué bonito esto. Ya hemos explicado lo que es el amor de Dios y lo que Dios hace para con nosotros. Y miren qué verso más bonito. Primera de Pedro 1:12. Miren ahora. Cosas anunciadas por lo que os predican el Evangelio. Cosas en las cuales los ángeles quieren mirar. O sea, cada mensaje, cada culto, los ángeles todavía se quedan con anhelo, mirando. ¿Saben por qué? Porque están viendo la gracia de Dios en un culto. Están viendo el amor de Dios en una predicación. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que hombres y mujeres llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de odio, alejados de Dios, mediante una palabra, un mensaje, un cántico, vengan a la presencia de Dios y todo el pecado desaparezca y Dios lo justifique? Eso para los ángeles es una cosa que desean ver con anhelo, porque es una cosa que nunca han visto. Bendita la gracia de Dios. Aún en Efesios 3:10 dice: así por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos sabrán ahora que Dios es sabio. O sea, por medio de la iglesia, por medio de lo que se administra en la iglesia, por medio de lo que se hace en la iglesia, los ángeles, las inteligencias
que hay en las potestades están viendo que Dios es sabio, que Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque siendo hombres pecadores, hombres alejados de Dios, Dios está con nosotros, Dios nos limpia y estamos, para la gloria de Dios, viviendo un nuevo nacimiento, y un día nos espera el reino de los cielos. Amén. Hermanos, Dios es amor. Dios nos ama. Vivamos conforme estos principios. ¿Saben? Si entenderíamos más todo lo que ha hecho Dios a lo largo de toda la vida por nosotros, viviríamos con más disciplina, viviríamos, ¿verdad?, con más gallardía, también viviríamos con más autoridad, porque somos hijos de Dios, porque Él nos quiere, Él nos ama. Amén. Bendita la gracia de Dios. Amén. Esto es lo que tenía para la iglesia el Señor.